Si creías que el cuento de Pinocho dejaba una buena moraleja como ser honesto y obediente es lo que te convierte en una buena persona y que las mentiras traen consecuencias, tienes que escuchar esta historia un tanto diferente, más oscura y cruda del cuento original de Pinocho, una reinvención del clásico donde las mentiras no siempre son castigos y la obediencia no siempre es virtud. Aquí el propósito no es convertirse en un niño de verdad, sino se trata de tomar decisiones difíciles, de mentir cuando hace falta y hacerte responsable de lo que dices, porque en esta historia ser humano no es un deseo, es una construcción de la propia identidad. Una mariposa azul despierta a Pi, en esta historia una versión de Pinocho, con apariencia humana pero que en realidad es un autómata. Pi se encuentra en una estación de tren abandonada en la ciudad de Krat. Guiado por la voz de Sofía, la mujer que lo despertó por medio de la mariposa, le pide su ayuda, le dice que debe ir lo antes posible al Hotel Krat, pero antes de iniciar su viaje se topa con Gemini, un grillo robot que la acompañará a lo largo de su viaje, otra marioneta que a su vez le aconseja y guía su camino. Krat era una ciudad que alguna vez brilló como símbolo de progreso y esperanza, por medio de los alquimistas junto con los artesanos llamados Geppetto y Benigni, impulsaron el avance de las marionetas, autómatas diseñados para servir a la humanidad. El inventor Geppetto fue el padre de las marionetas y también el creador de Pi, su marioneta más especial. Pero un día, una marioneta acaba con la vida de dos personas. Por lo tanto, para que esto no vuelva a ocurrir, crean el Gran Pacto, que consiste en una reprogramación de las marionetas modificándolas con 4 leyes fundamentales: obedecer al creador, no hacer daño a los humanos, proteger a la ciudad de Krat y nunca mentir. La ciudad de Krat está inspirada en la Belle Époque de Francia, que transcurrió en los años de 1871 a 1914. Fue una época marcada por avances tecnológicos, científicos y artísticos, pero también por tensiones sociales, desigualdades y el auge de movimientos obreros. Fue un periodo de brillo superficial que escondía profundas fracturas. El juego toma toda esa estética elegante y la retuerce para mostrarnos cómo incluso el progreso puede engendrar tragedia si se fundamenta con mentiras malintencionadas o ambición desmedida. Aún así, con estas reglas, la ciudad ha caído en el caos, las marionetas han perdido el control y una enfermedad llamada la petronecrosis convierte lentamente a los humanos en monstruos. Pi se abre paso enfrentando enemigos hasta llegar al hotel. Allí una voz le pregunta si es humano o marioneta. Pi miente, le dice que es humano, algo que va en contra de su programación. Dentro conoce a Sofía, una figura suave y enigmática. Ella es su guía espiritual en este viaje. Le habla sobre el ergo, una sustancia que da vida a las marionetas y está profundamente conectada con las almas humanas. Y sin decirlo abiertamente, le plantea una posible verdad. Si el ergo contiene toda la información vital de un ser humano, ¿las marionetas al usarlo tienen alma? ¿Son aún herramientas o podrían considerarse algo más? Sofía le encomienda una misión, ir en búsqueda de Geppetto, el artesano de las marionetas, para que le dé más información de lo que está sucediendo y para saber cómo parar el frenesí. Antes de salir en búsqueda de su padre, Gemini, el grillo, le aconseja que se tome el tiempo para conocer a los demás refugiados en el hotel, como Eugene, la armera que le ayuda a mejorar sus armas con mucha dedicación. También conoce a Antonia, una anciana enferma con petronecrosis, con la que tiene un fuerte vínculo, a Polendina, el recepcionista autómata del hotel, quien busca servir con fidelidad. Y por último está Benigni, el excéntrico inventor de la mayoría de las marionetas. Y aquí quiero detenerme para hablar sobre las mentiras en esta historia, bajo la visión de Jacques Derrida y su filosofía de la deconstrucción. Derrida decía que no hay una verdad absoluta en los textos ni en las identidades, que todo puede ser deconstruido. Y eso justo es lo que hace el videojuego con el cuento clásico de Pinocho, porque para Derrida incluso la forma en la que hablamos ya trae consigo la posibilidad de mentir, no porque seamos malos, sino porque el lenguaje mismo nunca es completamente puro. Bajo la interpretación del filósofo, la mentira no es una simple distorsión de la verdad, sino una operación que revela que la identidad misma está en constante negociación. Pi, al conocer a los habitantes del hotel, tiene momentos donde debe elegir si mentir o hablarles con la verdad. Con Antonia, Pi forja una amistad y ella lo apoya en lo que necesite. Llega un momento clave donde Antonia le revela que el retrato de la mujer donde siempre se sienta es un retrato de ella cuando era joven. Y aquí Antonia le pregunta, ¿aún conservo la belleza del retrato? Pi miente al decirle que sí, porque solo quien tiene conciencia del dolor del otro puede decidir ocultar la verdad, no para manipular, sino para proteger y cuidar. Mentir en este juego no es pecado si tus intenciones son compasivas. ¿O por qué razón le dirías a tu amiga que sufre de una enfermedad mortal que ya no es bella, que está vieja y que no se compare con el pasado? ¿Qué hay de humano en decir la cruda verdad siempre? Estas situaciones pasan en muchas ocasiones. Con Eugene, Pi tiene la opción de mentir sobre unos guantes que ella hizo. Ella realiza un buen trabajo, solo que la persona que los recibe es un ser despreciable que rechaza el regalo. Pi miente para proteger los sentimientos de Eugene, evitando abrumarla con negatividad y motivándola a seguir creando. En la obra original de Collodi, la mentira era una señal de inmadurez, pero aquí la mentira se convierte en una forma de cuidado, del reconocimiento del dolor del otro. Y creo que esas mentiras muestran más humanidad que cualquier otro acto lógico o puramente
programa internacional, y paradójicamente estas mentiras hacen más humano a Pi, no solo en alma, sino en cuerpo. Su cabello comienza a crecer y a denotar cambios físicos. En cambio, la cruda verdad lo hace comportarse como un ser inerte que solo da respuestas automáticas. Cuando Pi finalmente encuentra a Geppetto y lo salva de ser asesinado, este lo llama hijo, en un encuentro que se siente cálido y fraternal. Geppetto le informa sobre la situación actual, le dice que el responsable del frenesí es el rey de las marionetas. Con amabilidad le encarga a Pi el trabajo de eliminarlo. Por lo tanto, Pi se embarca en un camino de batallas constantes orientado por su fiel compañero Gemini, quien lo guía para evitar que el caos de Krat influya en él, hasta que llega el momento crucial, cuando debe enfrentar al rey de las marionetas, una figura imponente que le muestra una representación teatral perturbadora. Geppetto sacándole el corazón a Pi para insertarlo en otro cuerpo. ¿Qué significará esto? Pero no hay tiempo para respuestas. El rey ataca, iniciando un enfrentamiento intenso. A mitad de la batalla se revela la identidad del rey de las marionetas. No es más que otra marioneta de nombre Romeo. Al vencerlo y antes de morir, le lanza un último mensaje que solo Benigni puede descifrar. En el mensaje, Romeo llama a Pi por otro nombre, Carlo. Todo da un giro para Pi. Aparentemente es Carlo, el hijo muerto de Geppetto, o bueno, no tal cual, pero sí almacena su ergo, o sea, su alma. A medida que avanza sin saberlo, Pi ha estado siguiendo los pasos de un plan mayor, orquestado por Simon Manus, el líder de los alquimistas que jugaron con el ergo buscando crear una humanidad superior, pero su arrogancia solo trajo destrucción. Al parecer, al exponer a los humanos por largos periodos de tiempo, el ergo los enferma y los convierte en monstruos. Simon Manus cree que este es el camino para la superioridad, y en él podemos ver la ambición desmedida sin importar las consecuencias. Simon es el verdadero villano en todo esto. Envía a sus matones a atacar el Hotel Krat mientras Pi está ausente. Así logra secuestrar a Geppetto y además busca hacerse con el poder de Sofía, algo que averiguaremos muy pronto. Pi, por medio de la ayuda de Antonia, llega hasta la Costa Oscura, al parecer el lugar donde Simon planea terminar con todo. En la Costa Oscura ocurre un suceso que deja sorprendido a Pi. Los recuerdos del ergo se manifiestan. Allí se entera que Romeo era el mejor amigo de Carlo y que Geppetto era un padre ausente, aunque Carlos siempre era acompañado y cuidado por Gemini, quien nunca se apartó de su lado. El grillo en el cuento original es la conciencia y guía de Pinocho, y en el juego se representa de forma magnífica, comenzando desde su apariencia. Siempre lo vemos en forma de lámpara, lo que simbólicamente representa la guía, la claridad del camino y también la luz que se requiere en todos los actos de cuidado. Al conocer que en el pasado Gemini fue un sabio que siempre acompañó a los hijos de Geppetto, da profundidad a su personaje, que en el transcurso de todo el viaje nos guía y aconseja a nosotros los jugadores a tomar los mejores caminos. Avanzando en la fortaleza de Simon, Pi encuentra a Sofía. Está débil y moribunda. Sofía le confiesa la verdad. No lo despertó para salvar la ciudad, lo hizo para que la salve a ella. Está muriendo, su cuerpo está infestado por petronecrosis y su alma fragmentada. Le cuenta que Simon la quiere porque puede manipular el tiempo, poder que usó siempre en Pi cuando estuvo en muchas ocasiones bajo peligro. Así que le pide un último favor, que la libere de su sufrimiento. Pi se cuestiona qué debe hacer, hasta que decide acabar con ella por compasión. En ese momento, el ergo de ella es transferido a Pi y su cabello se vuelve blanco, su cuerpo cambia y empieza a convertirse más en humano. Esta historia no es solo una versión oscura del cuento clásico, es una meditación profunda sobre lo que significa ser humano, sobre cómo el alma no se encuentra en las verdades objetivas, sino en las decisiones éticas que tomamos incluso cuando nadie nos obliga a tomarlas. Cuando Pi miente, no lo hace porque quiere ocultar algo egoístamente, sino porque entiende que Sofía, Eugene, Antonia o hasta el mismo Benigni necesitan creer en una versión de la realidad que les dé paz, sentido o propósito, y eso lo distingue de las marionetas. Las marionetas obedecen, los humanos eligen. En ese sentido, las mentiras en esta historia no son una falla de su programación, sino una construcción de su identidad. Llegado el momento final, Pi se enfrenta a Simon, quien juega a ser Dios. Usa el brazo de Dios, un brazo que se dice que le pertenecía a un Dios real que bajó a la tierra y que contiene el poder de dar vida. Además, Simon quiere robar el poder de la humanidad por medio del ergo. Tras una feroz batalla, Pi lo derrota, pero las palabras finales de Simon lo sacuden: cuídate de Geppetto. Al parecer, todos los engranajes comienzan a encajar. Todo le explota en la cara a Pi cuando va en busca de Geppetto y este le cuenta la verdad, que nunca quiso salvar la ciudad. Geppetto necesita el brazo de Dios para devolver a Carlo a la vida, y es por eso que desató todo este caos. Todo su plan, cada paso de Pi, estaba calculado. Lo creó para que fuera un recipiente perfecto, un nuevo cuerpo para su hijo muerto. Solo necesita una cosa más: el corazón de Pi, al cual llamó el órgano Pi. Este corazón alberga todo el ergo de Carlo, prácticamente el alma de su hijo.
Pero Pi se niega a entregarle el corazón, no pretende alimentar toda esta locura, así que debe luchar contra la marioneta sin nombre, una marioneta de combate que creó Geppetto. La lucha es tan intensa que Pi se enfrenta con todas sus fuerzas, pero la marioneta sin nombre aprovecha un momento de ventaja para asestar un golpe mortal. Pero antes de acabar con Pi, Geppetto se interpone y muere por proteger el corazón de Carlo. En ese momento, Pi acaba con la marioneta de un golpe y toma en sus brazos a su padre. Mientras lo ve morir lentamente, derrama una lágrima. ¿No se supone que las marionetas no pueden llorar? Es ahí donde Geppetto comprende todo, le pide perdón, comprende que el hijo que tanto quiso recuperar lo tenía enfrente suyo, que el dolor y la pérdida lo cegaron, y al final ya no ve a Pi como un contenedor, sino como su hijo, y muere en sus brazos. Tal vez la peor mentira fue la que el mismo Geppetto se dijo a sí mismo, que su hijo solo podía volver si tenía el mismo cuerpo, pero ya había vuelto, con otro nombre y con otra historia. Como último acto de bondad, Pi regresa a la torre donde Sofía había estado cautiva. Allí devuelve el ergo de Sofía a una marioneta idéntica a ella. Al hacerlo, se desmaya, lo que implica que su ciclo como marioneta ha terminado y que ha alcanzado la verdadera humanidad. Elige descansar después de realizar un acto de humanidad al revivir a Sofía con su ergo. Pi se ha convertido en un humano, ha salvado a Krat, ha elegido sentir, ha aprendido a mentir no por manipular, sino por proteger. En la historia original de Pinocho, mentir se castigaba. Cada vez que Pinocho decía una mentira, su nariz crecía, y esto era una forma simbólica de decir que las mentiras deformaban, que traían vergüenza. Pero en Layers of Pi ocurre todo lo contrario. En este universo, mentir no castiga, es más una construcción. Mentir no te aleja de tu humanidad, te acerca más a ella. Cuando Pi miente, poco a poco se convierte en humano. ¿Por qué? Porque las mentiras que él elige no son egoístas ni cobardes, son mentiras que protegen, que consuelan, que buscan guardar la esperanza. No son mentiras que buscan escapar de la responsabilidad, son mentiras que abrazan el dolor del otro para aligerarlo, y eso lo cambia todo. La mentira en ese contexto no es una traición a la verdad, es más un acto de empatía con el prójimo.